Seguimos con ustedes en este contacto semanal. Aquí José Tomás, este sábado 21 de septiembre. Rosalba, muy caliente ha estado el Congreso Nacional en esta semana que concluye, señores, porque los señores legisladores estuvieron quejándose fuertemente de supuestas trabas que les ha puesto la Cámara de Cuentas para realizar la declaración jurada de patrimonio, una obligación a la que los manda la Ley 311-14, que es la ley que establece la obligatoriedad de que los funcionarios electos o por designación del Poder Ejecutivo deben hacer una declaración jurada de su patrimonio los 30 días hábiles siguientes a su designación. Eso aplica para los funcionarios que son designados por decreto y también para los funcionarios que son elegidos mediante el voto popular. Y los legisladores que estaban quejando de que el procedimiento que está utilizando la Cámara de Cuentas es un procedimiento muy difícil, muy complejo y que no les permitía a ellos completar la declaración jurada. El primero que lo hizo fue el senador por la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yep, que dijo inclusive que la Cámara de Cuentas estaba creando trabas. Pero bueno. Pero hay que ver, José Tomás, cuando ellos dicen trabas, vamos a ver si esos requisitos que está pidiendo la Cámara de Cuentas están establecidos en la ley, porque si están estipulados en la ley, entonces no son ninguna traba, porque la propia ley que te manda a rendir cuenta te dice cómo debes rendirla y cuál es la documentación que tú debes presentar a la hora de tú presentar tu declaración jurada de patrimonio. La Cámara de Cuentas emitió un comunicado. Si está consignado en la ley, entonces no es ninguna traba. La Cámara de Cuentas emitió un comunicado para aclarar que está aplicando el mecanismo y la herramienta establecida por la Cámara de Cuentas acogiéndose a la Ley 311-14, que es la ley que obliga a los funcionarios a hacer una declaración jurada de su patrimonio. Entonces, pero fíjate que pese a la queja, ya lograron completar el procedimiento a un corte realizado el miércoles último, 120 de los 190 diputados y 19 de los 32 senadores. O sea que no era tan difícil. De hecho, al principio de esta semana que concluye, un diputado muy joven de la provincia de Santiago o del municipio de Santiago, Bray Vargas, publicó un post en su cuenta de Instagram dando cuenta de que había cumplido con ese mandato de presentar su declaración jurada ante la Cámara de Cuentas. Entonces, si él, que es un muchacho que se está iniciando en la labor legislativa, pudo hacerlo en tiempo oportuno, pudo hacerlo sin mayores escollos, uno no entiende, uno no comprende por qué legisladores que tienen 3, 4, 5 y hasta más periodos como diputados y como senadores no pudieron completar ese procedimiento. Lo que pasa es que estaban acostumbrados a otra cosa, José Tomás. Estaban acostumbrados a no entregar la documentación completa, a que se la recibieran como la llevaran. Entonces tú sabes que cuando al dominicano se le quiere poner orden y ley, siempre se queja. Pero hablando de rendición de cuentas, uno que cumplió también con ese requisito y es la principal persona que debe pues predicar con el ejemplo es el presidente de la República, Luis Abinader, quien presentó su declaración jurada ante la Cámara de Cuentas por un monto de 3.972 millones de pesos. De acuerdo a esta declaración, tenemos un presidente más pobre que hace 4 años, José Tomás. Sí, 200 y pico de millones. 200 y pico, pero vamos a ver cuánto tiene invertido, porque eso tiene que ver con los activos y pasivos. Claro porque, que sí. Porque si tú tenías un patrimonio de 100 millones de pesos e hiciste una inversión de 100 millones de pesos, tu cuenta va a estar en cero cuando tú vayas a presentar esa declaración, pero eso no quiere decir que tú seas pobre, que ese dinero está invertido. Claro que sí. Ellos la nota que envió la Presidencia de la República explicaba por qué la reducción de algo más de 200 millones de pesos en el patrimonio del presidente de la República en comparación con la declaración presentada en el 2020. Lo que pasa es, por ejemplo, ellos explicaron cómo se están manejando, por ejemplo, las acciones en el fideicomiso que ellos crearon para manejar las empresas familiares. Se recuerda que crearon un fideicomiso. Claro, aquí mismo lo dicen en esta nota que ellos enviaron. Además, déjame decirte otra cosa que aclararon, es también la adquisición de las 2 viviendas que compraron en el sector La Julia, que es ahí donde a donde se mudó el presidente de la República. Fueron 2 viviendas que estaban en proceso de adquisición, en proceso de compra en el 2020, cuando el presidente de la República inició su primer periodo. Entonces, ese proceso fue concluido después. Ahora
ahora en esta declaración de patrimonio están incluidas esas dos viviendas. O sea, hubo una inversión que hacer para comprar esas dos viviendas y también dos préstamos en dos entidades bancarias diferentes. Fue lo que explicó el comunicado emitido por la presidencia. Pero hay un senador que es mucho más rico que el presidente, el senador de María Trinidad Sánchez. ¿Cuánto tiene? 3.900 y pico de millones de pesos. Esos son todos los cuartos del mundo para los que yo estoy totalmente descalificado para contabilizar. Yo no podría contar hasta eso no cabe en mi calculadora. Ni con una calculadora. Pero bueno, lo que pasa es que Alexis Victoria Yep, es importante que la gente sepa que cuando hablan de que un legislador, un diputado, un senador tiene tanto dinero, señores, busquen la actividad comercial y empresarial a la que se dedica ese legislador para que no piensen que se ha enriquecido después que se metió a la política o después que llegó al Congreso Nacional. No, Alexis Victoria Yep tiene acciones, tiene participación societaria en varios emporios comerciales y empresariales. Es que viene de una familia prominente. Es un productor agropecuario, pero además él es un gran empresario del área farmacéutica. Tienen una gran cadena para suplir al sector médico y eso de alguna manera lo coloca por encima de un legislador que solamente se dedique a eso, que sea un profesional liberal o lo que sea. Por eso él tiene tanto dinero. Entonces, de ahí la complejidad de la declaración jurada de patrimonio, porque tú tienes que justificar cada uno de los bienes que tú estás declarando. Notarizado. Cuando terminas un ítem, el mismo sistema te envía a otro donde te requiere otros documentos. Y ahí es donde radica la complejidad del procedimiento. Pero no es que la Cámara de Cuentas ha creado nuevos requisitos, nuevas exigencias. Es una herramienta, señores, es una herramienta que a lo mejor, con la que a lo mejor ustedes no estaban familiarizados. Y de hecho, mírenlo ahí, ese diputado que digo de Santiago, Bray Vargas, que se inicia en la labor legislativa, pudo hacerlo en tiempo hábil. Entonces pueden hacerlo todos los legisladores. Esa ley, por ejemplo, no establece sanciones para los legisladores que no presenten la declaración jurada de patrimonio. No hay cómo enjuiciarlo. Sí establece penalidades, por ejemplo, la ley 4108, la ley de función pública, para aquellos funcionarios designados por decreto que no cumplan con la declaración jurada de patrimonio. Pueden inclusive, eso es considerado una falta grave que da lugar hasta a su destitución del cargo. Pero en el caso de los legisladores, si bien es cierto que la ley de declaración jurada no prevé sanciones para quienes no cumplan con este requisito, los bienes que tú no declares y que en una posible investigación a posteriori descubran que tú los tienes y no los declaraste, pueden ser considerados como lavado de activos. Entonces ese es un grave problema. Lo que usted no declara hoy, no puede presentarlo mañana con una propiedad. Claro, porque las autoridades asumen que usted no lo tenía. Claro. Entonces, si lo tenías en ese momento, entonces ¿con qué vinculo yo esto? Con una expresión muy sabia que me dijo una persona un día. Mira, uno no debe jugar con mentiras que pueden producir verdades. Si tú tienes un bien hoy y no lo declaras, o por olvido, o por lo que sea, o porque quisiste ocultarlo para no abultar tu patrimonio, entonces mañana, si eres objeto de una investigación por parte del Ministerio Público, el Ministerio Público se encarga de descubrir esos bienes que tú tienes, que no declaraste, y los considera entonces procedente del lavado de activos. Y ahí te metes en un problema mucho más grave por no haber cumplido con un requisito de una ley que te manda a declarar el patrimonio que tú tienes. Otra que declaró su patrimonio fue Farideh Raful, que tiene alrededor de 25 millones de pesos. Muy poco dinero, pues es una mujer con una carrera profesional como abogada muy exitosa. Y José Ignacio Paliza también cumplió con su requisito de presentar su declaración jurada de patrimonio, que no presenta un gran crecimiento en comparación con el que presentó en el 2020. Pero es importante que los funcionarios sepan que deben cumplir con esa ley para que se conviertan en un ejemplo, en un referente de transparencia y de honestidad. Sí, que fue el ejemplo que nos dio nuestro patricio Juan Pablo Duarte cuando le sobró aquel dinero que le entregaron, unos chelitos, que lo devolvió, le quedaron unos chelitos, lo dieron y además de que lo devolvió, rindió cuenta, dijo en qué gastó. ¿En qué gastó lo otro que se había invertido y por qué le quedó esa cantidad?
José Tomás, y antes también de finalizar, otro tema que tenemos que tocar es que el presidente Luis Abinader ya presentó de manera formal ese proyecto para unificar y para eliminar algunas instituciones públicas a fin de racionalizar el gasto y de eficientizar los servicios. Por ejemplo, uno de los que más revuelo ha causado es la unificación del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología por las obligaciones tan específicas que tiene el MESIT, la educación superior, que no podría pues asumirlo entonces la educación preuniversitaria. Pero también van a ser unificados el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda, entonces pasaría a llamarse Ministerio de Hacienda, y también desaparecería el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que pasaría a ser un secretariado adscrito a la Presidencia de la República, entre otras fusiones y eliminación de instituciones que ya cumplieron su razón de ser. Eso todo va encaminado en el plan que tiene ideado el presidente de la República, Luis Abinader, para racionalizar, para hacer más efectivo y eficiente el gasto público, y que cuando venga el tema de la reforma fiscal, la gente entienda que el gobierno comenzó por el principio, aplicando controles en el gasto público, haciéndolo más eficiente, más oportuno y más efectivo, y entonces ahora hay una justificación y mayor razón de ser para combinar a todos los dominicanos a que cumplamos nuestra responsabilidad con la reforma fiscal que inevitablemente debemos realizar aquí en nuestro país. Señores, y así finalizamos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Que pasen feliz resto del fin de semana. Y cuídense del calor, señores. Tomen suficiente agua y usen ropa fresca. No se expongan al sol por mucho tiempo. José Tomás.